Hola, estimadas y estimados estudiantes del curso Biología Vegetal. Soy Ana Victoria Huachín, profesora de la Cátedra de Ciencias Biológicas. Hoy exploraremos la raíz, el tallo y las hojas de la planta. Antes de iniciar el estudio de este capítulo, piense en la respuesta a las siguientes preguntas. Si una raíz se ve diferente a una hoja, quiere decir que por dentro también se ven diferentes estos órganos. Luego, ¿todas las plantas necesitan lo mismo para vivir? La raíz es el órgano subterráneo de la planta. Tiene entre sus funciones anclar y darle sostén al vegetal. También absorber y conducir agua y minerales. La raíz también produce hormonas y otras sustancias reguladoras del desarrollo y la estructura del vegetal. En muchos casos, la raíz funciona como reserva de agua y nutrientes. Hay dos tipos de sistemas radicales. Primero está el sistema radical axonomorfo o primario, que se caracteriza porque existe una raíz principal grande que penetra a mayor profundidad. La raíz axonomorfa es típica de plantas como las gimnospermas, o sea, como el pino y el ciprés, y como la mayoría de las plantas dicotiledóneas, por ejemplo, el frijol, el café y la rosa. El otro tipo de raíz es la raíz fasciculada. El sistema radical fasciculado se caracteriza porque carece de una raíz principal. O sea, todas las raíces son como del mismo tamaño. Es común sobre todo de regiones más secas y es propia de plantas monocotiledóneas como el maíz, el arroz y la caña de azúcar. El desarrollo de la raíz se produce cerca del ápice, es decir, cerca de la punta de la raíz. El crecimiento empieza con la división celular en el meristemo apical. Ahí hay células divisibles llamadas células iniciales que están en una región llamada centro quiescente. En esta zona, el centro quiescente, se producen células iniciales de sustitución. Entonces, la división en el meristemo apical da origen a células derivadas. Estas células forman los meristemos primarios que después se convertirán en las células especializadas de los tejidos dérmico, vascular y fundamental. En la raíz, además del meristemo apical, podemos encontrar otras partes. Una de ellas es la cofia, o también conocida como caliptra o pilorrhiza. Esta cofia es una masa de células que protege el meristemo apical de la raíz y le ayuda también a penetrar el suelo, gracias a una sustancia llamada mucigel. El mucigel es una sustancia con una apariencia babosa que lubrica la raíz para ayudar a que ésta penetre el suelo y también la protege contra la desecación. En la raíz también observamos la epidermis, que absorbe agua y minerales gracias a los pelos radicales. Y también encontramos el parénquima cortical o corteza o también conocida como córtex. Este parénquima cortical es un conjunto de células que está entre la epidermis y el cilindro vascular. En la estructura primaria de la raíz encontramos el cilindro vascular o estela, que está en la parte interna de la raíz. Este cilindro vascular está formado por los tejidos vasculares, o sea, el xilema y el floema. También bordeando el cilindro vascular nos encontramos con una capa de células que se llama periciclo. El periciclo tiene actividad meristemática y origina las raíces laterales o secundarias de la planta. Después, por fuera del periciclo está la endodermis,
que es un conjunto de células que regula el paso de agua a los conductos vasculares gracias a que tiene unas deposiciones de suberina y a veces de lignina en forma de bandas, conocidas como bandas de Caspari. Estas bandas de Caspari son impermeables al agua, entonces por eso ayudan a regular el paso del agua hacia el cilindro vascular. Si observamos a través del microscopio un corte transversal de raíz, vamos a poder distinguir si se trata de la raíz de una monocotiledónea o de una gimnosperma o de una dicotiledónea, por la disposición del xilema y el floema. Por ejemplo, en las monocotiledóneas como el maíz, el zacate, la caña de azúcar, un núcleo de células no diferenciadas está rodeado por anillos alternos de xilema y floema, como se observa en la figura. En cambio, en las gimnospermas, como el pino y el ciprés, y en las dicotiledóneas, como el girasol, el café y otros, hay un círculo de xilema con un número variable de lóbulos. En la naturaleza encontramos plantas que tienen raíces con funciones especializadas. Por ejemplo, algunas son las raíces aéreas, que son raíces adventicias que se originan en ramas o tallos laterales. Es el caso de las orquídeas epífitas, que tienen raíces aéreas que ayudan a absorber el agua del aire. También algunas enredaderas tienen raíces que le ayudan a anclar la planta a las superficies vegetales. Los zancos son otro tipo de raíces aéreas. Estas cuelgan de la parte aérea de la planta y alcanzan el suelo. Por ejemplo, los zancos sostienen el tallo en el maíz. Finalmente tenemos los neumatóforos, que son raíces de aireación de plantas que viven en lugares muy mal drenados o inundados, como los pantanos. Son las raíces, por ejemplo, del mangle. También tenemos las raíces tabulares o contrafuertes, también conocidas como gambas, que dan estabilidad reforzada en suelos poco profundos. Tenemos también raíces contráctiles que empujan el vegetal a mayor profundidad en el suelo, como en el caso de los lirios. Hay raíces de reserva que conocemos muy bien, como la remolacha, la zanahoria y el perejil, que son raíces que almacenan agua o nutrientes. Y también hay raíces parásitas, o también llamadas austorios, que son las de las plantas parásitas, y estas penetran en tallos y raíces de otros vegetales. Es el caso del matapalo. Con frecuencia podemos encontrar asociaciones mutualistas entre las raíces de las plantas y los hongos del suelo. Estas asociaciones se llaman micorrizas y ambos organismos se benefician. Los hongos permiten que los vegetales aumenten su superficie de absorción y le dan a la planta protección contra enfermedades. A cambio, los hongos obtienen nutrientes de esta relación. El tallo tiene entre sus funciones conducir agua, minerales y sustancias orgánicas a través de la planta. Son también el sitio de soporte de las hojas. El tallo ayuda en la resistencia mecánica, por ejemplo, para contrarrestar el viento, y en algunos casos puede almacenar alimentos u otras sustancias que la planta necesita. En el tallo podemos encontrar varias partes. Están los nudos, que son los sitios donde se unen las hojas al tallo. Los nudos se ven como protuberancias, se ve como un sitio engrosado en el tallo. Entre un nudo y otro nudo hay un entrenudo. En los nudos también observamos yemas axilares. Estas son yemas que tienen el potencial para formar ramas. En la parte terminal del vástago se encuentra la yema terminal o meristemo apical. Después en el tallo también se forman yemas laterales o yemas axilares en las axilas o bases de las hojas. La yema terminal inhibe el desarrollo de las yemas laterales. Esto se llama dominancia apical. Cuando podamos una planta,
Si eliminamos la yema terminal o yema apical, vamos a ver que se favorecen las yemas laterales y se estimula la ramificación. Si observáramos al microscopio un tallo de una planta, también vamos a poder distinguir si es de una monocotiledonia o de una dicotiledonia por la disposición de los haces vasculares. En el caso de las monocotiledonias, como el maíz, el arroz, el zacate, el xilema y el floema están dispuestos en haces vasculares esparcidos a través del tallo. Por otra parte, en el tallo de las dicotiledonias, los haces vasculares forman un anillo, ya sea rígido o suelto. El xilema aparece en el interior y el floema en el exterior de los haces vasculares. Por lo general, estos haces vasculares están rodeados por una capa de células del esclerénquima. Una forma de identificar las diferentes especies de plantas es por su filotaxis o filotaxia. Hay 3 tipos básicos de filotaxis, según el número de hojas que hay en cada nudo del tallo. Si un nudo tiene una hoja, o sea, solo hay una hoja por nudo, entonces decimos que esa planta tiene las hojas con disposición alterna. Si en cada nudo hay 2 hojas, entonces esa planta tiene una filotaxis opuesta. Y finalmente, si hay 3 o más hojas por nudo, decimos que la disposición de las hojas en esa planta es verticilada. Al igual que en el caso de las raíces, también podemos encontrarnos con tallos que tienen funciones especializadas. Por ejemplo, en el caso de la fresa y los zacates, encontramos un tallo que es alargado, rastrero y se llama estolón. Este tallo contribuye a la reproducción vegetativa de la planta. Los rizomas también contribuyen a la reproducción vegetativa de una planta, como en el caso de ciertos lirios y del jengibre y la cúrcuma. Los rizomas son tallos alargados que crecen horizontalmente sobre el suelo. Existen tallos que almacenan nutrientes, por ejemplo los tubérculos como la papa son órganos subterráneos y engrosados donde se acumulan nutrientes de reserva. Los bulbos también son tallos engrosados, pero en este caso está formado por el engrosamiento de la base de las hojas. Un ejemplo de bulbo lo encontramos en la cebolla. En plantas como los gladiolos encontramos algo parecido al bulbo de una cebolla, pero se le denomina bulbo sólido. La principal función de las hojas es realizar la fotosíntesis. En este proceso se sintetizan sustancias de importancia para el metabolismo de la planta, por ejemplo, los carbohidratos. Este proceso es posible gracias a que las células vegetales de las hojas tienen muchos cloroplastos. Las hojas también permiten la entrada de dióxido de carbono a través de los estomas para la fotosíntesis. Las hojas tienen una importante función ecológica porque muchas sirven de alimento para otros seres vivos. En algunos casos también almacenan sustancias nutritivas o agua. En ambientes como los desiertos, algunas hojas son modificadas en espinas o púas finas para reducir la pérdida de agua por transpiración. Algunas hojas, como las de las plantas carnívoras, están modificadas para atrapar insectos. En los meristemos apicales se forman protuberancias que originan primordios foliares. Estos primordios foliares se convierten en un peciolo fino y en un limbo plano. En cada lado,
La protuberancia de células divisibles controla la forma de la hoja. La hoja tiene varias partes. El peciolo es, por decirlo así, el tallo de la hoja, es decir, la estructura que une la hoja al tallo. La lámina o limbo es la superficie que es delgada y expandida o aplanada. La base es donde se une la lámina de la hoja al peciolo. Los nervios foliares o venas son haces vasculares. Las hojas pueden ser simples o compuestas. La hoja simple consiste en una lámina con el margen entero o más o menos dividido en lóbulos o dientes. En plantas como el guanacaste, el frijol y el poró observamos hojas compuestas. Estas hojas se caracterizan porque su limbo está dividido en pequeñas láminas denominadas foliolos, o sea, son como hojitas. A veces, tanto en las hojas simples como en las hojas opuestas, vemos dos excrescencias en forma de hojitas que salen en la base de la hoja. Esas hojitas se llaman estípulas. La epidermis de la hoja le da protección a las células vegetales. Las células producen una cutícula de cera y cutina que reduce la pérdida de agua y la entrada de hongos y bacterias. La epidermis regula el intercambio de gases porque a través de los estomas que están en la epidermis pasan gases como el dióxido de carbono, el oxígeno y el vapor de agua. Los poros del estoma están regulados por dos células oclusivas o guardas que abren y cierran los poros. Los haces vasculares de la hoja, o sea, los nervios foliares, son una continuación del tejido vascular del tallo. Esos haces, además de conducir agua, minerales y nutrientes, también proporcionan sostén a la hoja. Una forma de distinguir las plantas monocotiledóneas de las dicotiledóneas es por la disposición de los nervios foliares. En las monocotiledóneas podemos observar una nervadura paralela. En algunos casos, en las gimnospermas también se observa ese tipo de nervadura. En las dicotiledóneas observamos una nervadura reticulada. En los helechos a veces también. En el interior de la hoja podemos encontrar el mesófilo, que es el tejido fundamental de la hoja. El mesófilo en empalizada es el sitio donde la hoja recibe más luz. El mesófilo esponjoso es el sitio donde los gases se mueven por la hoja. Entonces, el sitio donde se realiza más la fotosíntesis es el mesófilo en empalizada. En ciertos árboles como el roble de sabana y otros árboles caducifolios que pierden hojas en ciertas épocas del año, encontramos una región que se llama zona de abscisión, que es donde las hojas se separan para caer. En la abscisión, las laminillas medias y las paredes celulares se debilitan, con lo que se produce la caída. Pero antes de esa separación, se forma una capa protectora para evitar la entrada de hongos y bacterias a la planta. Algunas hojas con funciones especializadas son las de las suculentas. Estas plantas tienen hojas gruesas y, valga la redundancia, suculentas que les permiten retener agua. Estas hojas también se caracterizan por sus cutículas gruesas y estomas hundidos y además, en algunos casos, por densas capas de tricomas que le dan un aspecto lanoso a la planta y que también ayudan a evitar el sobrecalentamiento en climas muy áridos. También hay hojas que tienen protuberancias muy afiladas, o púas, para evitar ser comidas por animales. Recordemos también que al tener púas en vez de hojas normales, se evita la pérdida de agua por transpiración. En ciertas plantas trepadoras,
las hojas están modificadas como zarcillos. Esto les permite trepar en ciertas superficies. Y en plantas como los lirios de agua, las hojas tienen cámaras de aire extra entre las células del mesófilo esponjoso, lo cual les permite flotar en el agua. En algunos casos, las hojas están modificadas como brácteas con un color muy fuerte y parecen los pétalos de una flor. Las hojas de ciertas plantas también sirven como propágulos en la reproducción asexual, por ejemplo, en el caso de la lengua de suegra y las hojas de la violeta. Hemos llegado así al final de este capítulo y les damos muchas gracias por su atención. Nos vemos.